Para empezar, nuestro tema del que vamos a estar hablando hoy es evangelismos espontáneos. Y va a estar a cargo de nosotros, Mary Benzo. Contenido, como definición, el hemangioma infantil o cucáneo es un tumor vascular benigno caracterizado por una proliferación anormal de células endoteliales formando una masa. Es decir, que trata sobre un tumor benigno que es derivado de los vasos sanguíneos. Básicamente los hemangiomas corresponden a hiperplasias de vasos dermoepidérmicos en los cuales hay una proliferación de células angioplásticas y una proliferación también de vasos sanguíneos. Tanto que presentan células angioplásticas. Las lesiones del hemangioma cutáneo tienen una epidemiología entre 4 y 10% de recién nacidos. Es más frecuente verlos en niños de raza blanca, es más frecuente también verlos en sexo femenino. Precisamente tienen de 3 a 5 veces más niñas que niños. También pacientes o bebés de bajo peso al nacer, prematuros o que tuvieron complicaciones en parto como preeclampsia. También se ha asociado con respecto a la edad de la madre. Mientras más edad tiene, hay más probabilidades de desarrollo de hemangioma. Aquí las lesiones vasculares en lactantes y niños se clasifican en dos grandes grupos: los tumores y las malformaciones vasculares. Los tumores tenemos el hemangioma infantil. En este caso vamos a estar hablando de eso: el granuloma piógeno, el hemangioma caposiforme y el hemangioma entenacho. Hay que saber la diferenciación entre estos dos. Para eso he puesto un cuadro en el cual se va a diferenciar que el hemangioma cutáneo es un tumor benigno vascular con proliferación endotelial activa, mientras que la malformación es una anomalía congénita estructural de vasos y no es neoplástica. En el momento de aparición, el hemangioma cutáneo por lo general no se ve tanto al momento de nacer y surge después a las semanas, como 2 semanas aproximadamente. Y las malformaciones vasculares sí están presentes en la hora del nacimiento, aunque a veces se puede llegar a tardar en notar. El curso clínico, el hemangioma cutáneo tiene 3 fases: el proliferativo, la meseta y la involución, mientras que la malformación vascular persiste toda la vida, crece proporcionalmente con el paciente y no involuciona. En este caso, el hemangioma sí lo hace. El crecimiento, el hemangioma es rápido entre los primeros meses de vida, en la etapa más que nada la proliferativa, y luego se estabiliza y retrocede. Con respecto a la malformación vascular, es lenta, progresiva, para llegar al crecimiento y puede expandirse tras trauma, pubertad o embarazo. En la histología, el hemangioma cutáneo presenta un endotelio inmaduro, proliferación celular y una expresión de GLUT1, que es un marcador típico. Por lo general, el hemangioma cutáneo es 100% GLUT1 positivo, mientras que los otros tumores o malformaciones vasculares son GLUT1 negativos. En la clínica, el hemangioma cutáneo se ve la lesión elevada, roja o violácea, dependiendo del tipo. Puede ser blanda, puede ulcerar o sangrar, y a veces puede ser múltiples. Mientras que las malformaciones musculares son lesiones planas o nodulares de color rojo o azul violáceo, dependiendo ya sea que sea capilar o linfótico linfático, blanda y no desaparece a la presión. Las complicaciones, el hemangioma cutáneo tiene una ulceración, puede complicarse en ulceraciones, sangrados, obstrucciones de vías aéreas oculares, insuficiencia cardíaca o en hemangiomas muy grandes. Las malformaciones vasculares, pues las complicaciones son dolor, sangrado, infección, deformidad estética, alteraciones funcionales, riesgo de coagulopatía localizada y el síndrome de Casa-Berry, que bueno, está asociado a tumores y es un síndrome muy raro.
según su profundidad. Tenemos al hemangioma superficial, que está en la dermis, es capilar o también llamado en fresa. Como pueden observar, tiene un color rojo brillante, por lo general son rugosos. Con respecto al hemangioma profundo, se encuentra en la zona subcutánea, son de color azul violáceo, tienen más que nada una apariencia nodular. En el hemangioma mixto es una combinación de ambos tipos anteriores. Según su patrón clínico, tenemos al hemangioma focal, se encuentra en solo sitio específico y hay una sola lesión, mientras que el hemangioma segmentario abarca un territorio anatómico más amplio, siguiendo un patrón segmentario y también está asociado a complicaciones y a síndromes. El hemangioma multifocal, la presencia de múltiples lesiones a diferentes localizaciones y el compromiso visceral es muy común, en este caso asociado al hemangioma hepático. Ahí se pueden ver imágenes, también hay más imágenes acá con respecto a la clasificación del hemangioma superficial. Pueden ver esta lesión que es como rojo brillante, esta lesión se encuentra en una extremidad. El hemangioma profundo, que lo pueden ver acá como una zona medio azulada, es una niña que tiene afectación en la zona de la cara facial, hemangioma facial, y un hemangioma mixto que, bueno, tiene color rojo, azul, se ve un poco nodular y también de aspecto rojo. Aquí igualmente pueden ver más imágenes, enfocar una sola lesión en una sola área. El hemangioma multifocal, donde se pueden observar que está en varias partes, pero también tiene afectación hepática según su resonancia magnética, y un hemangioma segmentario, donde en esta paciente está en la zona parieto-frontal y orbitaria derecha. Por decir, se puede observar en la imagen el hemangioma segmentario, que se encuentra la lesión en la zona parieto-frontal y orbitaria derecha de nuestra paciente. Como pueden ver, en la mayoría son mujeres. Cabe recalcar que para cuando encuentres un hemangioma segmentario facial hay que tener ciertos cuidados con respecto a hacer otros exámenes como resonancia magnética y un correcto examen cardiológico, porque también suele estar asociado a malformaciones tales o síndromes tales como hiperplasia muscular. Síndrome de Face y síndrome de Lumbar. Ya, con respecto a la etiopatogenia, se describen factores de crecimiento tisular en el periodo de su génesis. En este caso, la expresión aumentada de lo que vendría a ser el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento vascular endotelial, el antígeno celular de clorofratinuria y la colagenasa tipo 4. Para entender que los hemangiomas están compuestos de células madre, que sea la diferenciación de ejercicio, estas células comparten marcadores químicos con los vasos de la placenta misma. En este caso, el GUT1, merosina, Lewis y FC gamma receptor 2. Hay hipótesis que dicen que las células madre que originan en las vellosidades coriónicas de la placenta son empezadas durante la vida fetal temprana. Lo que estaba explicando el doctor el otro día, que básicamente parte de la placenta cae en la carita del bebé y se desarrolla ahí. Estas hipótesis se pueden asociar a que básicamente cuando te hacen biopsia de las vellosidades coriónicas se aumenta la probabilidad de 3 veces más de que desarrolle el feto como tal. También hay una hipótesis en la cual el principal factor de riesgo es la hipoxia. Esto se asocia a que a los pacientes con bajo peso al nacer, como pacientes que tuvieron insuficiencia placentaria o preeclampsia, aumenta la expresión
inducido por hipoxia, y este factor alfa regula lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular, que es el beta, el transportador de glucosa 1, y que ayudan a las células a sobrevivir bajo estrés hipóxico, lo cual desarrolla una proliferación anormal. También hay otra hipótesis que habla de que se puede relacionar el sistema de angiotensina-aldosterona con el desarrollo de los hemangiomas, ya que se ha demostrado que las células endoteliales y perivasculares de los hemangiomas expresan componentes de este mismo sistema, y que la angiotensina es un potente mitógeno hipoangiogénico que aumenta la expresión de BEF y favorece el reclutamiento de células progenitoras, lo cual también puede explicar por qué el propranolol es como tratamiento de primera elección. En la presentación clínica tenemos tres fases, como ya había mencionado: la fase proliferativa, que ocurre durante los primeros meses de vida, con extensión rápida de la lesión durante el primer año, aproximadamente 10 a 12 meses. La fase de estabilización o meseta, donde el crecimiento se detiene y la lesión se mantiene estable por un tiempo variable. Y la fase de involución, que por lo general se inicia después de los 12 meses, aunque hay veces en las que puede estar dentro de las otras fases, o hasta los 20 meses. El hemangioma disminuye progresivamente de tamaño, se aplana y se hacen más blandos. Aquí es muy variable el tiempo de la fase de involución. Hay aquellos pacientes donde pueden estar entre los 2 a 4 años, de 4 a 5 años o más de 8 años. Las secuelas estéticas van a depender de a cuánto tiempo empieza la fase de involución. También hay bebitos que tienen la fase de proliferación intrauterina, que ya nacen con la lesión ya desarrollada, y hay algunos que ya tienen la fase de estabilización o de involución dentro de lo que vendría a ser la fase estacional. Las manifestaciones clínicas van a depender del tipo. El hemangioma superficial, como ya había mencionado, es rojo brillante, elevado y rugoso, de una apariencia de fresa. El hemangioma profundo, de un tono azulado o violáceo, son más blandos al tacto y se ubica en tejido subcutáneo. Y el hemangioma mixto, pues combina ambos aspectos. El tamaño puede ser variable, como podemos observar, puede abarcar gran parte, ser muy grandes o ser muy pequeños. La localización puede encontrarse en cualquier región del cuerpo, aunque son más frecuentes en cabeza y cuello. Los síntomas asociados, la mayoría son asintomáticos, aunque hay algunos hemangiomas que pueden presentar ulceraciones. En este caso, las ulceraciones son más comunes en zonas de fricción o humedad, y bueno, también se asocia a la fase proliferativa, ya que hay distensión y elasticidad en esta fase. Las ulceraciones también se pueden infectar, lo cual puede provocar una secreción purulenta. Las mismas ulceraciones también pueden presentar hemorragias, aunque no es muy común. Las ulceraciones están, como ya había mencionado, más que nada en zonas del cuello, área del pañal, pecho. Con respecto a las complicaciones potenciales, va a estar la compresión de estructuras vitales, y es prioritario en lo que es lo ocular. Va a disminuir la visión. Hay veces en las que hay presión también en la córnea. Si es en las hemangiomas segmentarios mandibulares, va a provocar dificultad para respirar, lo que puede provocar disnea, tos, más que nada problemas respiratorios. También en la área auditiva, si es en ambos lados, es mucho más notorio. En la zona lumbar,
sacra, se debe hacer resonancia magnética para poder descartar lo que son espina bífida como tal, o una malformación en lo que vendría a ser la columna vertebral. El síndrome de Casabash-Merry, que es trombocitopenia, coagulopatía consultiva, más anemia hemolítica microhepática, es poco común en lo que vendría a ser el hemangioma infantil. Ya había mencionado que está más asociado a otros tumores. Y las secuelas estéticas, bueno, piel redundante, tejido fibroadiposo y telangiectasias, que también está asociado a cuánto tiempo aparece lo que es la fase de involución. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Básicamente el diagnóstico es, bueno, principalmente es clínico, de un 85 a un 95%. Es clínico, que se va a basar en la parte de la apariencia y cómo evoluciona también la lesión. En los estudios de imagen más se va a usar cuando el caso es complejo, cuando hay de repente alguna malformación en las estructuras, o cuando genera un déficit en el tema funcional del paciente, obstrucción de vías aéreas, o para que no pueda tragar también. Bueno, como dije que es un diagnóstico clínico, se va a basar en dos: la historia natural y la inspección. En la historia natural suele no aparecer al nacer, o también aparecer como unas manchas pálidas o telangiectasias, y se va a distribuir en tres fases: una fase proliferativa rápida o lenta, una fase de estabilización y una fase de involución lenta o tardía. En la fase proliferativa, la rápida va a iniciar de 2 a 4 semanas hasta de 6 a 9 meses. En la tardía va a aumentar más, de 9 a 12 meses. En la estabilización, básicamente va a ser el pico de todo este proceso, y al último finalmente va a iniciar la fase de involución, donde acá va a variar el tema de los años, que puede ser de 5 a 10 años para que llegue a desaparecer, o también puede quedar secuelas en esta lesión. En la inspección, ¿qué es lo que se va a observar? En la fase de crecimiento o proliferativa se va a observar un rojo brillante, con zonas delimitadas. También se va a observar un hemangioma en fresa, como se observa acá, se va a observar también el tema del bulto. Y en la fase de involución ya va a ser algo más pálido, más violáceo, más plano, más blando, porque esto básicamente se representa por un alto flujo en la parte vascular. Como se puede observar en la imagen, paciente, bueno, la fase proliferativa de paciente de 3 meses de edad. En la fase de involución, 14 meses que ha pasado, pero queda como una zona ya un poco más opaca, más pálido. Como acá también se observa, fase de crecimiento, y acá queda disminuido. Ok, los sitios de mayor riesgo. Acá tenemos que tener en cuenta lo que puede afectar o desfigurar el rostro del paciente. Como podemos ver en la parte del párpado, puede afectar el tema de la visión. También hay un alto riesgo de desfiguración, como también de la parte de la nariz, el labio, el hélix o en la oreja. Se puede ver un riesgo alto de desfiguraciones, o como también una distorsión permanente en el tema de la anatomía del paciente, del bebé. Como también se puede ver un alto riesgo del tema de ulceraciones. Se puede observar en el labio o en la parte lateral del cuello, como habló hace un momento la compañera de los síndromes, que se puede observar como un hemangioma segmentario en la parte facial, donde va a haber un alto riesgo de cicatrices, que va a estar asociado mayormente a un síndrome de Pace, que también se le conoce como mancha de vino o porco, que básicamente es una malformación capilar en esa altura. Y en la parte ya del pecho se va a poder observar un aumento de hemangiomas. Si es mayor a 5, tendríamos que tener en cuenta el tema de hemangiomas hepáticos, ya que esto no va a respetar el tema en dónde va a aparecer. Puede aparecer en cualquier zona. ¿Okay? También se observa
como un hemangioma segmentario en la parte del dorso del antebrazo, donde acá se va a tener un alto riesgo de cicatrización, de atrofia en la piel, o unas lesiones permanentes que pueden generarse, úlceras también, ulceraciones, y también se va a poder, bueno, incrementa el tema del riesgo de ulceración en la parte perineal y perianal. Bueno, en la parte del dorso, no tanto tiene mucha intervención, ya que no va a requerir o no va a generar alguna desfiguración en esta zona, pero sí en la parte lumbosacra o lumbar, donde acá se va a asociar más en el tema de las ulceraciones y en un síndrome que es el síndrome lumbar. Como dije hace un momento, el síndrome de Pace está asociado mayor a 5 hemangiomas, se conoce como hemangioma hepático, pero si tiene afección en la cara o una parte lumbosacra o lumbar, se va a conocer como un síndrome lumbar, la cual vamos a tener un poco más en cuenta los criterios para poder sacar el diagnóstico. Ambos se va a tratar con propranolol, y esta parte de las ulceraciones ya va a ser un poco más como utilizar calmantes, porque va a ser un dolor muy inmenso. Ya, en los estudios de imagen se va a enfocar más en lo que va a invadir la parte de la estructura. Se utiliza en primera línea la ecografía, la cual se va a poder delimitar o mostrar la masa hasta qué profundidad se ve. Como dije, que estos hemangiomas más se enfocan en el tema del aumento del flujo vascular. Se puede utilizar un Doppler de color donde se ve acá los vasos más aumentados, y al último un Doppler pulsado donde se va a ver el flujo arterial muy alto. En la parte de la resonancia magnética se usa cuando hay un compromiso de estructuras profundas o que tiene compromiso la parte funcional del paciente, una obstrucción en las vías respiratorias, o si no, que el paciente no pueda deglutir, también se puede sacar una resonancia magnética. Los diagnósticos diferenciales en que nos podemos confundir o de repente nos puede generar una duda, como el hemangioma en penacho, el hemangioendotelioma, el granuloma piógeno, las malformaciones vasculares, que mayormente nos podríamos confundir en esta parte, como el nevo en Spitz, los quistes dermatoides, el dermatofibrosarcoma y el último el fibrosarcoma infantil. Esto más te puedes confundir también con hemangiomas profundos, pero no se nota la parte de violácea o azulada que se manifiesta en esas zonas. El tratamiento no tanto, bueno, la mayoría de los casos no se usa a menos que tenga algún riesgo mayor o para prevenir algunas desfiguraciones permanentes o cicatrices. Ahí recién se puede usar, como también lesiones que puedan afectar el tema al paciente. Se puede utilizar intervenciones agresivas, que puede ser el láser, cirugías, y por último tener una evaluación exhaustiva al paciente para ver qué anomalías podría manifestarse en eso y si es necesario también hacerlo. El medicamento, las indicaciones para el tratamiento, como dije, se puede utilizar cuando hay ulceración, cuando hay riesgo de ulceración en estas zonas, como dije, en las zonas de riesgo, cuello, periné o pliegues. También se puede usar cuando causa un deterioro funcional, que puede ser una obstrucción de la vía aérea, pueda dificultar el tema de deglutir, o también, como dijo la compañera, una pérdida de audición. Los hemangiomas hepáticos infantiles también es importante que se pueda dar tratamiento, los sindrómicos, que es del Pace y el lumbar, y por último los que pueden desfigurar, que se pueden manifestarse en la cara, los pechos en las mujeres, y por último los genitales. El medicamento que se usa en primera línea es el propranolol, que fue inducido en el 2008, la cual este es un beta-bloqueador, que es un vasoconstrictor que va a estrechar el tema de los vasos, que a nivel de lesión nosotros vamos a observar que va a estar más pálido y va a disminuir el tamaño y va a ser un poco más suave el tema de la lesión.
como también va a bloquear el tema del crecimiento, o sea, va a detener las células va a detener la formación de nuevos vasos, así se va a poner a hacer un stop en el tema del crecimiento descontrolado en el tema del hemangioma, ya que es en la fase proliferativa que va básicamente llegar al punto más alto en esta patología, y al último va a ser inducido a la apoptosis, o sea, van a eliminar las células tumorales para así entrar a la base de involución. El tema del inicio es de 1 miligramo por kilo por día, la cual se va a aumentar entre un día a una semana a dosis óptima de 2 miligramos por kilo por día. Si no responde el tratamiento, se puede aumentar a 3 miligramos por kilo por día, pero lo importante es utilizar una dosis más baja clínicamente eficaz, o sea que le trate de, mientras más bajo, mucho mejor, para tener siquiera un rango para poder aumentar el tema de la dosis si se pone complejo. Este medicamento se va a usar 2 veces al día, la cual se va a partir en 8 o a 12 horas de diferencia, y el seguimiento va a ser 2 a 3 meses. ¿En qué momento nosotros nos vamos a dar cuenta que no está funcionando este medicamento? Cuando no podemos observar una respuesta terapéutica, entonces va a seguir el crecimiento proliferativo, no va a haber o no se va a ver la fase de estabilización, simplemente va a seguir, o no disminuye en el tema de post-proliferativo, o sea, va a seguir, se mantiene el tema de la lesión, y por último ya llegar a la dosis aumentar la dosis, que es después de 4 semanas con propranolol a mayor de 2 miligramos por kilogramo por día. Se puede usar otro beta bloqueador, que es el etanolol, que en este caso hubo una buena respuesta en el tratamiento en niñas de 7 a 4 meses tratadas. Como se puede observar, eran 3 pacientes, la cual en 2 semanas se ve la lesión en su máximo esplendor. 4 meses se empezó a disminuir, y a los 6 meses ya básicamente se ve que la lesión ha llegado a un punto de cicatrizarse. Siguiente. Los corticoides básicamente era la base del tratamiento, fueron el inicio de todo el tratamiento de esta enfermedad. ¿Y en qué momento vamos a contraindicar? Bueno, ¿en qué momento vamos a utilizar esto? Cuando hay una contraindicación del propranolol. Se puede utilizar prednisona o prednisolona en una dosis inicial de 2 a 3 miligramos por kilogramo por día, de una duración larga de ciclos de 9 a 12 meses. Y bueno, la dosis se va a mantener de unas 4 a 12 semanas, luego de unos ciclos cortos de 1 a 6 meses, que también puede ser un complemento o se puede combinar el tema del propranolol con inyecciones intralesionales, que puede ayudar el tema de bajar este tipo de lesiones cuando el hemangioma es más voluminoso y más focal, que se puede ver en los labios, en la oreja o en el tema del párpado. Terapia tópica. Han utilizado otros corticoides más potentes, pero no lo plasmé, pero tiene una mejor eficacia el timolol al 0.5%, la cual es bien tolerada para el paciente, seguro y eficaz como el propranolol. También se puede combinar estos dos medicamentos, que sí se observa una buena evolución en el paciente. Se usa en hemangiomas superficiales delgados y no en los profundos, porque hasta ahí no va a llegar pues, el tema del medicamento. La dosis es a 0.25 miligramos por kilo, de 1 a 2 gotas de gel tópico al 0.5%. Ok, las otras terapias, como lo mencioné, inyección intralesional, puede ser con triamcinolona, betametasona, para hemangiomas básicamente voluminosos, focales, que se puede hacer en el labio, como también crioterapia, que esto es muy bueno para hemangiomas superficiales y profundos, y por último el láser de colorante pulsado, que esto va a servir y es muy efectivo en el tema de ulceraciones,
como se observa acá, bueno, es el glúteo de un bebé que se ha generado una úlcera de pañal, la cual con ese tratamiento, 2 semanas y 2 sesiones de láser, se puede observar que se ha cicatrizado. Pero lo malo de esto, bueno, lo bueno es que cicatriza y puede eliminar la parte residual de las lesiones, como las telangiectasias, pero no puede disminuir el volumen del hemangioma. Eso es lo que no hace. Pero sí es muy buena cicatriz. Siguiente. Bueno, este es otro cuadro, este es del 2004, pero lo que me llama la atención es cómo se va a poder nosotros utilizarlo. Simplemente utilizamos corticoides, hemangiomas localizados, intralesionales y hemangiomas extensos de madera oral. Pero ahorita ya se usa el tema del propranolol. Siguiente. Y esto también es cómo nosotros podemos actuar y para saber si es realmente el diagnóstico del hemangioma infantil. Siguiente. Y ese sería todo. Muchas gracias. ¿Una pregunta para los doctores? Que es un fibroblástico, antes se utiliza, bueno, le están proponiendo para utilizarlo como seguimiento, como para ver si el tratamiento funciona, porque se observa que el factor de crecimiento fibroblástico está aumentado en la fase proliferativa, pero disminuido en la fase de evolución. Te ayuda a ver esa parte del problema. Ya habíamos mencionado hoy los hemangiomas, que es uno de los tumores vasculares más benignos que nosotros podemos encontrar. Ya se manifestó de que se presenta en niños prematuros, niños bajo peso, niños con hipoxia, ¿no? Puede ser uno de los que aparece. La aparición de estos hemangiomas, normalmente los hemangiomas, porque hay hemangiomas adquiridos y hemangiomas congénitos. En este caso estamos hablando de los hemangiomas adquiridos. Nace el enanito y a la tercera semana recién van a aparecer las lesiones. No aparecen en la primera, en la tercera semana aproximadamente a los 21 días empiezan a aparecer los hemangiomas, hemangiomas adquiridos. ¿Ya? Tenemos los hemangiomas congénitos que no los vamos a mencionar. La diferencia con las malformaciones vasculares ya las he mencionado en la siguiente doctora. Clásico, hemangioma superficial, ese color eritematoso, ¿no? El color inframbesado, rojito, ¿no? El profundo, ¿no? No tiene, es medio violáceo, medio verdosa la lesión. Y el mixto tiene de fondo lo verde y encima está el color eritematoso, ¿no? Más rojo, ¿no? Rojo en vivo, ¿no? En la siguiente. Ya las diferenciaciones están perfectas, la siguiente. Los tipos también ya se lo han mencionado. Este hemangioma multifocal también se denomina la hemangiomatosis neonatal. ¿Ya? Cuando ustedes tengan 6 hemangiomas superficiales, más de 6 hemangiomas superficiales, piense que tiene también en el hígado ese enanito. Tienen que hacerle una ecografía a ese enanito. No se vayan a olvidar porque el tratamiento es con propranolol de frente. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de propranolol. Entonces, acá miren, 1, 2, 3, 4. De repente en la espaldita, en un sitio más, pero más de 6, de hecho que debe tener en el hígado. Más de 6 en el hígado. Esa es la hemangiomatosis neonatal. El segmentario ya se hablaba, en la siguiente por favor. Ya esto también es importante, la parte del factor de crecimiento vascular endotelial, que es lo más importante, donde hay mayor proliferación, aparece a los 21 días. La mayor proliferación hasta el 9º mes, pero el que es más intenso es a partir del 3er, 4º mes, la proliferación es más intensa. En el 9º mes ya hace la meseta que ya se ha mencionado. 9º hasta el año y medio ya cae. Y ya se menciona la involutiva. Puede desaparecer al 3er año el 30%, puede desaparecer al 50% a los 5 años y puede desaparecer al 90, 100% entre los 9 a 10 años. Desaparece, es el estado. Antes, y ahora vamos a hablar del tratamiento, no se hacía nada. El pediatra lo miraba y decía, ese hemangioma ya va a desaparecer, señora. Pero ¿a cuánto tiempo va a desaparecer ese hemangioma? No puedes decir que a una persona adulta que tiene esta lesión es muy probable que sea una malformación. No,
¿no? Que haya tenido un hemangioma. O sea, desaparece pero queda residuo, como dice. Queda pelangitas, o queda arrugadita como viejito, queda. Peor en la carita, pues va a quedar así. Y ya la pregunta va a ser después lo que le voy a ver la siguiente. Y esta es la parte fisiopatológica, ¿no? La siguiente. La involutiva, el color, ya, como ya siguiente. Son asintomáticos dependiendo del sitio, las complicaciones donde puede quedar. Por eso que es importante cómo vamos a dar el tratamiento. ¿No? La siguiente. La historia natural, dice los primeros meses, hasta el 9º mes es donde, y el 4º mes es el donde mayor intensidad. Si yo doy el propanolol en ese tiempo, el primer mes yo lo detecto en el primer, segundo, tercer, 4º mes, es donde va a actuar el propanolol. Pero si yo le doy el 9º mes, ya no hay proliferación ya, porque ya está en ese, ya no le voy a dar, ya pasó. Es por eso que tienen ustedes, si detectan a tiempo el primer, segundo mes, va a tener éxito ese tratamiento. Al año no tener nada de ese nanito. No voy a esperar hasta el tercera, si es que desaparece. A ver la siguiente, doctora. Los tipos también, ¿no? Yo también antes decía face. Cuando yo presentaba se reían, el síndrome de face, decía yo, no se reían. Es fácil, no es face, es fácil. Y que decía face, sí, face, la doctora, la jefa de mi departamento se reía. Y después cuando ella ponía, después ella que de mi presentación, fácil. Igual lumbar, porque es por sí, por lo que contiene, ¿no? Cada uno tiene su descripción, ¿no? Si es una arterial, ¿no? Compromiso cardíaco, porque cada uno tiene su descripción, ¿no? A la siguiente. Ya hemos dicho, hemangiomatoses neonatal, ¿no? Hemangiomatoses neonatal, hay compromiso para. Y aquí están los criterios, ya me ven. Anormalidades posteriores, la P, una normalidad posterior de la masa craneal, una normalidad arterial, la cardíaca. Entonces tiene su fase, tiene el síndrome igual, el síndrome lumbar también tiene lesiones lumbosacras, anormalidad medular, del tracto genitourinario, no rectal, por eso lumbar también tiene, ¿no? Cada uno tiene su descripción, ¿no? A la siguiente. Y ese Doppler es importantísimo, ¿no? Ya mencionaba, ¿no? La vascularización, el grado de aumento de flujo. Mientras más flujo, ya que es malo, tiene que dar tratamiento inmediato. Por eso ustedes deben hacer una ecografía doble, ¿no? Usted tiene un hemangioma, soliciten ecografía doble. Si es muy grande, muy interno, hagan su ecografía doble. Eso es que lo oigo. La resonancia no tanto, si es que es muy profundo, bueno, pero más ustedes van a necesitar una ecografía. Y acá hacen ecografía. Así es, doctora. Ya los diferenciales, ya el que más frecuente es el granuloma piógeno. Van a ver con más frecuente, aparece en carita, en tórax. ¿Cuál es su característica de este granuloma? Aparece este tipo de lesiones, parece un hemangioma, pero sangra un montón. Es su característica, tiene que cauterizar con electrocauterios. Hay nada que láser, nada, porque sangra un montón. Nosotros tenemos niños con granulomas piógenos, hemos visto bastante granulomas piógenos. Son los diagnósticos diferenciales más frecuentes con hemangiomas. La siguiente. Y a ver la siguiente. En cuanto al tratamiento, ya de acuerdo a la localización, ya lo mencionaba, ¿no? Complicaciones en la boquita, en el ojito, en el nivel genital, tienen que dar tratamiento. Yo les pregunto, si fuera su enanito, su hijito, y es un hemangioma, ustedes dicen a los pacientes, no se preocupe, va a pasar, porque ella mencionaba, dependiendo de si es que le doy o no le doy tratamiento. ¿Le dan tratamiento? Damos el tratamiento, o dejan que pase, porque hay una fase y va a bajar. Ahora sí, doctor. Tengo que darle, no sean malos, tengo que darle, no voy a dejar que no da, tengo que dar. Si yo sé que está un hemangioma grande y yo sé que va a proliferar y estoy en el primer, segundo mes donde está toda la proliferación, yo doy propanolol. Mejor un enano que vea con su hemangioma en su nariz. Y uno dice, señora, no se preocupe, ya vas a ver. Y se va a ir a otro lado, de hecho. Pues tienen que dar tratamiento, no dejen de dar tratamiento. Ha mencionado una cosa el doctor. Podemos ir de forma
progresiva. 1 miligramo, 2 miligramos, 3. Puede ser así, hay una escuela que dice sí, con cautela, deben ser cautelosos, porque puede haber una reacción después. Es lo que dice. Pero en la práctica, en los niños, en los que hemos estado, arrancamos con 3 miligramos. Para que salga de frente, mejora en un mes, el chato ya no tiene nada, ya. Mejora notablemente. Hemos tenido hemangiomas en toda la cara. Con 3 miligramos kilogramo día, se le da reacción. En un mes ya está menos, en 2 meses ya entonces está limpiecita la cara de ese niño. Por eso es que, pero está bien, porque en la literatura menciona, y empezaba con miligramito, de allá un par de semanas ya 2 miligramitos, y ahí nomás, ya hemos tenido. Por eso es que nosotros, y hay que manejar las dosis. Por ejemplo, acá le pone de 3.75 en un mililitro. Yo hago el preparado, se hace el preparado de propanolol, no hay. Esto lo vieron cuando había un problema cardíaco, si había un enanito con su hemangioma y tenía un problema con los beta-bloqueadores que mencionó el doctor. O sea, vieron de casualidad el propanolol, porque tenía su problema de corazoncito y a su vez tenía el hemangioma. Y le dieron el propanolol y mejoró el problema cardíaco y la parte del hemangioma empezó a mejorar. Y donde notan ellos que sí, pues tenía acción en el factor vascular, el factor de crecimiento vascular hereditario, ¿no? Acciona de ese nivel. Entonces, yo hago un preparado, por ejemplo, el preparado es de 15 miligramos en 5 mililitros. A ver, vamos a sacar un trabajito. 15 miligramos, el frasquito viene de 15 miligramos y acá, por ejemplo, dice todo el frasquito es de 120. Yo le voy a dar para un mes de 180, más grandecito, el frasco. Entonces, si por ejemplo mi nenito pesa 8 kilos, por ejemplo, tiene 3 mesecitos y lleva mi consultorio, pesa tiene 8 kilos. Yo le voy a dar una dosis de 3 miligramos kilogramo día. En cc, porque dice cada 12 horas. ¿Cuánto le dejo a la mamá? ¿Cómo le digo? A ver, 3 miligramos, 3 por 8, 8 por 3, 24 miligramos yo le voy a dar en el día. Pero yo sé que 15 miligramos es 5 mililitros, tengo que pasarlo a mililitros. 24, ¿cuánto sería? A ver, sáquenlo. Si 15, 5, 24, ¿cuánto es? 8. Sale 8. Como si cada 12 horas le voy a dar 4. A la mamá le dice, señora, le da 4 mililitros de una jeringuita, ya hasta 4, le dan la mañana, después de la lactancia materna, nunca antes. Después de una buena lactancia, media hora, 1 hora, 4 mililitros. Y en la noche otros 4 mililitros. Mañana, noche, mañana por un mes. Y en un mes tienen que verlo. Y va a bajar. ¿Ya? La dosis de 3 miligramos pueden manejarlo tranquilamente. Si ustedes tienen mucho temor, bueno, ya. Y si tienen mucho, doctor, yo tengo un hemangioma. La siguiente. Y acá también, el atenolol también, hubo un trabajo acerca del atenolol, va bien también. Lo que acá no lo conseguimos mucho, el atenolol, por eso que vamos de preferencia con el propanolol. A ver la siguiente. Corticoides, ya no usamos ya mucho tiempo, ¿no? Ya no se usa porque tiene muchos efectos colaterales. Por eso es que ya se pasó porque antes usaba corticoides, y hacía el síndrome de Cushing, pobre enano, o sea, había mucho efecto colateral cuando se usaba por mucho tiempo, ¿no? Tenía su trabajo, tenía efectos, pero a muy largo plazo. En cambio, el propanolol él entró con mucha fuerza y mejoró. Por eso es que ya corticoides para hemangiomas solamente en la literatura lo mencionan, pero ya no se usa. A la siguiente. Y el timolol a la cabeza, ¿no? Superficial, timolol. No va a echar gotitas, Yo he hecho gotitas acá, ¿qué va a hacer? ¿No? La piel que usan ustedes. Yo no he hecho gotitas para mejorar algo. Yo uso crema, gel. Y el timolol, la presentación es en gel. O el preparado al 0.5% se puede usar hasta 0.7, dependiendo de la adhesión. Normalmente manejamos timolol al 0.5%. En gel, preparadito, le aplican mañana, noche y si es superficial desaparece. En ese caso, por ejemplo, un par de semanas y ya es eso. Si
sus enanitos, de repente ustedes tienen un hijito que tiene un hemangioma superficial, no es en zona no muy expuesta, no, sí, que no se va a complicar. Yo tengo que dar timolol, tengo que ir de frente, doctor, señorita, haga su preparado timolol al 0.5%. Le aplica mañana, noche, un mes, viene ese 9 bien, me llamas. Diga mejor. No lo deje, no digan, no tiene, está en una zona donde no le va a pasar nada, señora. No, tiene que dar. Bien, puede ser vía oral el propanolol, dependiendo de cómo esté la visión. O si es un superficial que no va a tener muchos problemas, su timolol. 2, propanolol. Pueden combinar los dos, sí, pueden combinar. Ese hemangioma que está muy mal, puedo echarle timolol mientras le doy propanolol vía oral, mejor todavía. Ahora, si hay protuberancia, ya he mencionado la triancinolona, creo que por ahí no he mencionado. Ahí está la triancinolona, viene con ampollas y prex. Tienen ampollas inyectar intralesional, 0.4 cc más o menos. Cargan una tuberculina de 1 cc a 0.4 y infiltran. No la van a estar en la misma hemangioma, sino más abajito en la hemangioma. Infiltran. Chato, va a dolerle, pues si dice nada, no va a llorar, no le van a poner anestesia, nada, todo, pero si 0.4 no es mucho tampoco. Tratan de infiltrar en abanico. 0.1, 0.1, y eso lo aplana. Y su timolol desaparece. Y ese paciente lo va a seguir. Y se va a colocar, no se vayan a mandar a frente. ¿Ya? Entonces, triancinolona, cuando tienen protuberancia, son voluminosos, ¿no? Labios, en una zona donde tengo que colocarle por. Timolol al 0.5, en gel puedo utilizar, en superficiales utilicen, no le va a pasar nada. Y si es más complicado, su propanolol, zona donde está afectando muy rápido al enanito, su propanolol puede usarse. Láser se puede utilizar, el único láser que tenemos en Lima es en el niño, no hay en otro lugar, porque es muy caro. El láser solamente para eso, no para hemangiomas. Yo no voy a comprar mi láser personalmente si es que llega otro paciente que quiera hacerse. Por eso que no hay, estos láser son muy costosos y solamente están en institutos, no hay ningún médico dermatólogo. Nosotros tenemos láser, pero tienen otro tipo de acciones, pero para hemangiomas no ayuda, es especial. Se puede utilizar para los segmentarios, para los más complicados, sí se puede. Cuando son más grandes, porque los chiquitos tampoco no podemos usar el láser, ¿no? Peor, cirugía, quirúrgico, no toquen, ¿no? Un hemangioma no es quirúrgico, tengan cuidado, porque por ahí lo han mencionado, creo que lo han descrito, acá creo que, pero no vayan a ser quirúrgicos, no. Yo, señora, como son hay unos que son cuchilleros, acá van a salir cirujanos, eso van a querer cortar cualquier cosa. Ya, señora, yo le corto, se va a sangrar, eso nunca va a parar, y va a ser peor, se van a complicar la vida. Un hemangioma no me lo corten, no lo toquen, mejor me llamo. Eso es todo, creo. Muy bien, chicos. Gracias. Nos vemos jueves y viernes. Y con ustedes hasta la próxima semana, no sé si martes o miércoles. Y ahí coordinamos con Chef. ¿Ya?